La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Bien, hermanos, aquí estamos nuevamente en nuestro estudio bíblico para seguir tratando estos temas acerca de la muerte. La verdad que cada vez que uno lee la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 16, uno pues puede mirar y dar un vistazo a lo que hay después de la muerte. Después de la muerte, ¿verdad? O ese acontecimiento que tarde o temprano todos vamos a enfrentar si es que el Señor no viene antes por su iglesia. Si el Señor viene antes por la iglesia, entonces ciertamente que no pasaremos por la muerte. El ángel de la muerte no vendrá a tocarnos y a decirnos que ya llegó el momento, sino que seremos cambiados, seremos transformados, seremos hechos personas con un cuerpo nuevo, glorificado. Hemos estado estudiando acerca de las 3 muertes y habíamos visto, pues hermanos, que estas muertes tenían mucho que ver con el pecado de Adán, esa desobediencia que marcó en nosotros este tipo de muerte, digamos así, la muerte espiritual, que es la separación, porque muerte significa separarse, estar separado, y la muerte física, que también es consecuencia del pecado y de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que es la separación de nuestro cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando uno fallece, el cuerpo se separa del alma, el espíritu regresa con el Señor, que es el que nos da el hálito, el sustento para conectar el alma con el cuerpo. Y el alma queda con todo su recuerdo, con todas sus emociones, con todas sus capacidades cognitivas, con todo lo que ha podido ir recabando desde la existencia del ser humano. Y se queda incluso con la capacidad de sentir, las sensaciones. Entonces, este estadio de cosas, como es la muerte, hermanos, ese estadio, ese evento en el que tarde o temprano, si el Señor no viene antes por su iglesia, vamos a tener que pasar. El punto es, queridos hermanos, que ¿cómo es que vamos a enfrentar este tema? Hemos estado viendo cada domingo, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que este cuerpo que se enferma, que se debilita, que se cansa, tiene una fecha de caducidad. Y se va a cumplir lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, 7 al 8, que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. A veces nos afanamos por tantas cosas aquí en la vida, hermano, en esta vida terrenal, que nos olvidamos que la verdadera vida es la que viene después de la muerte. Esa es la verdadera vida. El polvo, este cuerpo que está conformado por más de 80 y tantos elementos químicos que se encuentran en la misma tierra, un día el hálito de vida, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo se separa del alma. Y el cuerpo va a la tumba. Y el alma tiene un destino. O si está con Cristo, va con el Señor. Ahora, al paraíso, a un lugar temporal de espera, que ya no está más en el Seol, ya no está más bajo en la tierra, sino que ahora está arriba. O si muere sin Cristo y va al Hades, al lugar de tormento, que conocemos como infierno. Entonces, dando un repaso de lo que hemos venido estudiando, vemos pues, habíamos estado diciendo que a raíz
a raíz del sacrificio perfecto, santo y poderoso del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el Seol dejó de contener al seno de Abraham, el cual fue sacado de ahí y ahora está en el cielo. Antes del Señor Jesucristo estaba el seno de Abraham y el Hades ahí. Por eso lo que usted lee en el capítulo 16 de Lucas, verso 19 hasta el 31, está hablando del evento que sucedió, el evento histórico, el hecho histórico, cuando falleció ese rico y Lázaro. Lázaro estuvo en el seno de Abraham y el rico estuvo aquí, en el Hades, en el infierno. Este lugar aún permanece debajo de la tierra. Por eso que cada persona cuando fallece, si no tiene a Cristo, va directamente a este lugar. Va directamente a este lugar. Este era el destino que teníamos, que no es el lago de fuego y azufre todavía, porque no se ha dado el juicio del gran trono blanco, pero este era el lugar que nosotros estábamos destinados a ir a parar, si no hubiera sido porque el Señor intervino en nuestras vidas. Nosotros no conocíamos nada del Señor, nada, absolutamente nada conocíamos del Señor. Y nosotros estábamos abocados a una vida en la cual vivíamos ajenos al Señor, y esa era nuestra forma de vivir. Así vivíamos y conocíamos de la Biblia en parte, teníamos todo nuestro acervo religioso, pero no conocíamos, en realidad no éramos conocidos por el Señor. Éramos enemigos de Dios, vivíamos en un ámbito de religiosidad. Y el Señor tuvo a bien salvarnos. Y por eso es que ahora, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros, si muriésemos ahora, siendo creyentes, vamos a ir a este lugar de espera, al paraíso. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, vamos a regresar para resucitar con cuerpos regenerados, glorificados. Pero si nosotros, estando vivos y el Señor aparece en la nube para recibir a su pueblo, su iglesia, instantáneamente, dice la Biblia, nosotros somos cambiados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y no pasaremos por la muerte. Entonces, la muerte es ese estado de cosas o ese suceso en el cual, llegado un momento, dice la Biblia, ese ángel de la muerte, porque la muerte es un ser, porque la Biblia dice en Apocalipsis que la muerte y el Hades fue arrojado al lago de fuego y azufre. Al parecer es un tipo de ser espiritual que es el que se encarga de separar el alma del cuerpo del individuo, de la persona, ¿no? A lo largo de las culturas se le llama de diferentes maneras, ¿no? En México se le conoce como la pelona, el otro que lo miran como que tiene una guadaña, etcétera, etcétera. Y él llega, aparece seguramente, como hará, esa es una cuestión espiritual que no ha sido revelada por la Biblia, y el ser humano, todos sus sistemas orgánicos dejan de funcionar apenas el hálito de vida, el espíritu regresa a Dios que lo dio, como dice la misma Biblia en Eclesiastés, que estuvimos leyendo hace un instante. Y el cuerpo inmediatamente paraliza, las células dejan de recibir oxígeno, las otras células que todavía pueden seguir viviendo porque recibían el oxígeno del aire, las células del cabello, de las uñas, seguirán creciendo por un tiempo más, pero el resto empieza a morir. Los primeros que mueren son las células cerebrales. Por lo tanto, al no haber oxígeno, al no haber oxigenación, empieza la corrupción, el grado ya de la cuestión de desorganización celular, biológica, bioquímica, y el cuerpo empieza a pudrirse, a putrefactarse. Entonces ahí el ser humano, su cuerpo quedó aquí.
como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque nada nos vamos a llevar, nada. Hay gente que acá se afana por todo y se preocupa por todo y vive en ansiedad, en preocupación constante, en temor constante, pero se olvidan que lo eternal es lo que viene después del evento de la muerte. Eso es lo eternal. Hacia ese punto es que tenemos que prepararnos. Por eso el cristiano, su visión, ¿qué es? Espiritual, es eternal también. Porque él no se queda solamente en las cosas físicas de lo tangible de este mundo. Por supuesto que alguno de nosotros, frente a la muerte, habrá alguno que tendrá temor, ¿no? Pero el creyente sabe si vivir o morir en el Señor para nosotros es ganancia, como dice el apóstol Pablo. Que quisiéramos ir y partir y estar con el Señor, pero también estamos en la otra disyuntiva, y la obra, y los hermanos, y la iglesia, y los que no conocen a Cristo, y eso. Porque todo creyente tiene ese sentir en el corazón, de querer ayudar que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo. Y usted sabe que en la vida del creyente todo es Dios, pues todo gira alrededor de Dios, todo es Dios. Para comer Dios nos da, para salir Dios me da la salida y la venida, todo es Dios, porque Dios es el centro de nuestra vida. Porque Él se ha colocado, se ha entronizado, Él es el Señor de nosotros. Por eso es que para nosotros Dios no es alguien lejano, es cercano. Por eso cuando tenemos que enfrentar a la muerte, nosotros vamos con esperanza. Sabemos que después de la muerte vamos a estar con el Señor. Y ya lo hemos visto el domingo pasado, que cuando alguien muere con Cristo, ¿quién lo recibe? El mismo Cristo. Vimos que cuando estaban los dos malhechores siendo crucificados con el Señor Jesucristo, uno que se arrepintió ahí y le pidió al Señor que se acordara de él cuando esté en su gloria, y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, ¿con quién estaría? Con él en el paraíso. Lo mismo cuando Esteban entregó su espíritu, dijo: Señor, te entrego mi espíritu. Y ahora, hermanos, en Cristo nosotros sí podemos decir, cuando alguien fallece, es creyente y sabemos que es creyente, regenerado, salvo por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, sabemos que Él está con el Señor. Y por eso es que nosotros sí nos da pena, porque no lo vamos a ver físicamente, pero también en nuestro corazón hay esperanza. Está con el Señor, está mejor que nosotros. Pero qué difícil es enfrentar situaciones como estas cuando no se tiene a Cristo como Señor y Salvador. Qué difícil es enfrentar estas situaciones. ¿Y qué decimos nosotros siendo creyentes cuando vamos a un velorio y la persona que ha fallecido, que está ahí en el féretro, no es creyente? En el ámbito natural, religioso, se dice, bueno, porque cuando ya está fallecido era bueno, ¿no? Era sinvergüenza, borracho, pero cuando ya está fallecido, usted se ha dado cuenta, ¿no? No, pero pobrecito, él tomaba porque había sufrido mucho, ¿no? La gente naturalmente empieza a taparle cómo era su vida, ¿no? Porque ya está muerto, es bueno. Pero no, hermanos, es en el tiempo de vida donde uno tiene que arrepentirse de los pecados por la gracia de Dios. Es el tiempo de la vida donde uno tiene que darse cuenta cómo camina, cómo anda, cómo vive, en qué ando, en qué vivo, cómo soy, cómo me conduzco. Necesito de Dios. Porque después de la muerte, hermanos, no hay quien lo vaya a sacar del Hades. Por más que haya una serie de cuestiones y creencias que vamos a ver que en este tiempo se dice, ¿no? Se enseña. Pero de ahí, de ese lugar, nadie lo va a poder sacar. Nadie lo va a poder sacar de ese lugar. Nadie va a poder sacarlo de ese lugar de tormento. Vamos a ver algunas diapositivas. Denme tan solo un segundito. Vamos a hacer un ajuste aquí.
para poder seguir con nuestro estudio bíblico. Vamos a hacer un ajuste aquí breve. Aquí estamos. Denme un segundito, por favor. Aquí estamos. Estamos completos. Aquí estamos de nuevo. ¿Sí? Esta es... A ver. Ahí estamos. Ahora sí, aquí estamos. Entonces, vamos a estudiar hoy día rápidamente, porque el tiempo ya se nos está avanzando. El primer punto es la muerte física, es en realidad el comienzo de una vida eterna. Luego estaremos viendo las indulgencias y el purgatorio romano. Estaremos viendo a dónde van los que mueren sin Cristo. Podríamos decir que los que mueren sin Cristo están descansando en paz, esa es la pregunta. Y por último, un triste final, el trono blanco. Queridos hermanos, la muerte física en realidad es un estadio por el cual entramos a separarnos de nuestro cuerpo del alma. Y ahí recién comienza lo eterno. La vida física en la que estamos ahora solamente es una pequeña porción de tiempo en nuestra existencia. Algunos, como dice la Biblia, algunos llegan a vivir hasta los 70 años, otros 80, otros 120 años. En Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos eruditos bíblicos dicen que se refiere a esos 120 años en realidad al tiempo desde que Noé empezó a predicar hasta el final cuando él entró al arca. Otros dicen no, en realidad Dios estaba colocando un tope a la edad de los hombres a partir de ahora. Que los hombres empezarían a vivir a partir de ahora con lo más fuerte 120 años. Así que ahí hay dos interpretaciones bíblicas. Pero hay gente que vive 110, 112 años. No he escuchado a algunos que hayan llegado hasta 120 años, pero sí he visto a algunos que han llegado hasta los 112 años. O sea que es muy probable que alguno haya podido haber llegado en la historia humana hasta los 120 años de edad. Y en Salmo 90, 80, 12, ¿qué dice? Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Es que es así, hermano. Yo ayer tenía 15 años, 10 años, y hoy estoy aquí ya a la mitad del siglo. El tiempo se pasó. El tiempo voló. Se fue el tiempo. Por eso en ese mismo Salmo 90, 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñanos a entender que somos seres con un cuerpo finito que tiene fecha de expiración. A menos que el Señor venga por su iglesia, eso es para los redimidos, para los del remanente, tienen ese privilegio. Pero el que no tiene a Cristo, y aún estando con Cristo, si no viene antes el Señor por su iglesia, nuestro cuerpo tiene una fecha de expiración.
vamos a tener que enfrentar la muerte, pero tenemos que aprender a ser conscientes de eso y a tener sabiduría para entender que los años se pasan, las fuerzas decaen, uno ya no es el mismo. Hay gente que le teme a esta situación, ¿no? Dice, no quiero llegar a anciano. Satanás ha programado mentalmente a toda la sociedad para que cuando lleguen ancianos dice, no, hay que matarlo porque está comiendo de más, está consumiendo aire, está comiendo arroz de más, pollo, todo. Hay que eliminarlo. ¿Por qué tiene pensión? Hay que eliminarlo. Por eso es que en estos años se han eliminado millones de ancianos. Porque no consideran los días. Porque no están conscientes de lo que significa la muerte. Porque no están conscientes de lo que significa que van pasando los días y uno se va envejeciendo. Y además que Satanás está abocado en sus planes de eutanasia y de despoblamiento. Por eso usted ve que en Europa se aprueban leyes tan aberrantes como decir que aquel anciano que está muy pobre hay que eliminarlo porque está en medio de la sociedad y para que tenga una muerte digna. Así de hijos del diablo son. Por eso es que usted ha visto que se han matado a millones de ancianos en los Estados Unidos, en Europa y en todos los países del mundo desde el 2020 hasta el 2022 en la cuestión sanitaria. Y desde antes. Anciano que llegaba a la clínica, anciano que no salía de la clínica. Por los benditos protocolos y todas esas cosas. Porque nadie examina, porque nadie lee, porque nadie investiga, porque ahora nadie se toma el trabajo de tener criterio propio, sino es lo que viene de arriba, eso lo asume, sin cuestionar absolutamente nada. Entonces, la Biblia nos enseña a contar nuestros días, a ser conscientes. Y qué feo es envejecer y aproximarse a la muerte sin tener en cuenta a Dios. Porque justo hoy domingo vamos a hablar acerca de la muerte física sin tener a Cristo como Señor y Salvador. El salmista en el Salmo 90 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Es que la maldad de cada ser humano está ahí expuesta, hermano. Nosotros podemos sonreír de oreja a oreja y vemos a los políticos y a gente potente con dinero, potentados, etcétera, etcétera. Pero su maldad está delante de los ojos de Dios. Pueden vivir de apariencias, puede darle a los pobres, pero ahí está presente delante de los ojos de Dios su iniquidad. ¿Y qué es lo que pasa? Verso 9 de ese capítulo 90, ese Salmo 90, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y es que la maldad envejece, hermanos. El hombre sin Dios envejece más rápido. El hombre sin el Señor envejece más rápido. No tiene ese descanso en su alma. No tiene ese sosiego espiritual. Sus huesos no descansan. Cuando el hombre está en pecado, se envejece. Y el pecado afecta también la salud. Tanto al creyente como al no creyente. Al no creyente es doble. El creyente también le afecta. Ahí usted lo tiene a David, que cuando no confesaba su pecado con Betsabé, dice que su verdor se convirtió en sequedades de verano. Y sus huesos se envejecieron, se enfermaron. En su gemir todo el día, porque el pecado, pues, en los pecados no confesados afectan. Y eso es que cuando uno es creyente, ¿cómo será el no creyente? Es terrible, hermano. Y el salmista dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. O sea, ya ahí la Biblia poniendo la pauta. Entonces, el hombre puede llegar tal vez a vivir hasta los 120 años. Pero si no ha sido, sus pecados no han sido perdonados y él no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador por la gracia de Dios, entonces su destino, ¿qué es? El Hades o el infierno. ¿Por qué? Porque nacemos separados de Dios. Todos estamos destinados a esto, pero Dios interviene. Por eso es que nadie puede decir, Dios es malo. No, 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 no. Cuando Adán pecó, nos condenó a todos. A todos. No hay ni uno bueno, dice la Biblia.
Y luego de este evento, de estar aquí donde estuvo el rico, luego vendrá este juicio ante el trono blanco, porque toda esta gente que está aquí ahora, desde Caín, todavía no han resucitado, pero van a resucitar para recibir acá su juicio. Y ahí se va a abrir el libro de la vida. Y aquí va a haber gente que durante el milenio y en la gran tribulación, se han salvado. Aquellos que se dejaron decapitar antes que adorar a la bestia van a resucitar y su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquí va a haber gente también, malos, que durante el reinado del Señor Jesucristo en los 1000 años se van a rebelar, aún estando Satanás atado, para que se muestre y la humanidad no tenga excusa de que la maldad es innata, digamos que la iniquidad es innata en el corazón del ser humano descendiente de Adán. Y luego el Señor, cuando ponga orden, toda esa gente que no se encontró en el libro de la vida será echada al lago de fuego y azufre. ¿Y dónde estará la iglesia? Estará ahí con el Señor, porque nosotros no estaremos en este ladito. Apocalipsis 20, 12, 13 dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Por eso todo el que muere sin Cristo, le tienen anotado todo, hermano, todo. Porque van a ser juzgados por sus obras, y todas las obras del ser humano son como trapo de inmundicia. No puede justificarse delante de Dios. Ahí está su tío, ahí está mi tío, ahí está su abuelo, ahí está mi abuelo, que no conocieron al Señor. Van a resucitar para estar delante del trono blanco. Y esta es la última muerte. Y dice: y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todos los que habían fallecido. Le dicen: no, se los comió los peces, no hay. Pero bueno, van a resucitar toda esa gente. Los que se los comieron los peces y eran creyentes, ya están en el arrebatamiento de la iglesia, se fueron, ya resucitaron primero, están en la primera resurrección y están con el Señor. Pero los que no eran de Cristo, ninguno de esos fue resucitado durante el arrebatamiento. Y serán resucitados al final de los tiempos para ser juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿cómo me gano el cielo? ¿Es por mis obras? No, hermano. ¿Es porque yo soy solidario con los pobres? No. Es porque yo me ando flagelando el cuerpo y digo: ya, Semana Santa, y empiezo a agarrarme con soga y soga y soga a la espalda. O me hago una peregrinación a un cerro, a una montaña. Hermano, esas son obras de hombres. Isaías 64, 5 al 7, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestras maldades nos llevaron como el viento. No hay un ser humano que sea bueno en la tierra. Todos son malos. Y si ahora el creyente se presenta delante de Cristo, es por las obras de Cristo, por los méritos de Cristo, por la transformación que Cristo hace en su vida. Pero en nosotros no hay nada bueno de manera, digamos, voluntaria, porque aún el Señor pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Eso es lo maravilloso de ser creyente. Nuestras obras, por más buenas que sean, sin Cristo, son como trapos de inmundicia, es decir, como los trapos que usaba un leproso. Puedo dar a todos los pobres, puedo flagelarme, y nada de eso me sirve delante del Señor. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El cristianismo cree que porque alguien hace señales, los falsos profetas y las corrientes pentecostales, neopentecostales, carismatoides, ellos le dan mucho énfasis al tema de la sanidad. Y han reducido al evangelio a la cuestión física. Sí, el Señor sana, no lo niego, yo lo he experimentado muchas veces, lo he visto.
Muchas veces en hermanos, en familiares, creyentes, he visto cómo el Señor opera y Él puede sanar y Él puede cambiar los diagnósticos. Los médicos dicen está mal, ya no tiene esperanza, pero el Señor cambia, sana. Pero el Evangelio no se reduce a eso. Un famoso predicador pentecostal tomaba ese pasaje bíblico, decía, y por tus llagas fuimos nosotros sanados. Y él decía que esa era la sanidad física, y es muy popular dentro del ámbito pentecostal ese predicador, ¿no? Y lo gritaba, ¿no? Y por tus llagas fuimos nosotros sanados. Y amén, amén, amén. Pero el versículo de la Biblia no está hablando de la sanidad física, sino está hablando de la salvación, que fue por los méritos de Cristo, por sus llagas, por todo. Le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, le despedazaron la espalda, que por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, hoy somos salvos. A eso se refería. Y la gente pues ahora le da mucho énfasis al tema de la sanidad, ¿no? Pero ahí en Mateo 7, 21, 23, ¿el Señor qué les dice? Porque le van a venir a decir, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cómo les encanta en estos días al cristianismo que está medio extraviado? No al remanente que no se deje engañar, sino al cristianismo de nombre. ¿Cómo les encantan las profecías, verdad? Que sale el profeta, que sale la otra profetisa, que sale el pastor, que sale la pastora, porque ahora hay pastoras también, que sale ¿cómo se llama? El apóstol, y sale también la apóstola, porque ya también hay apóstol mujer y algunos le dicen apóstola, que se ponen entre ellos los nombres, etcétera, etcétera, y los títulos. Les encantan las profecías, y así dice el Señor, y tan barambaranca, y ron barón baronca, y lamba lamba lamba, y lembe lembe lembe, que mañana recibirás un carro. La gente le cree. O da tu moneda, así dice el Señor, estoy escuchando al billete de $100 diciendo que lo vayas y lo dejes en la alcancía, y la gente cree. Y piensan que eso es cristianismo, piensan que eso es bíblico, piensan que eso es lo que Dios está avalando, cuando todo eso es falso, son obras humanas, es religiosidad, es vileza. Toda esa gente está yéndose rumbo al Hades, al infierno. Ahí no hay nada de Dios. Y cuando esa gente ose reclamarle al Señor, porque le van a reclamar, le van a decir, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Justamente el Espíritu Santo deja esto bien sentado, porque esas son las características del falso cristianismo de estos días. Les encanta la profecía, les encanta echar fuera demonios, todo es demonio. Demonio de duda, demonio de mentira, demonio de esto, y ven demonios por todos lados. No, hermano. Es cierto, estamos en medio de una guerra espiritual, pero ningún demonio, ni Satanás mismo, osa colocarnos un dedo sin antes preguntarle al Señor. Y usted lo está estudiando en Job, aquí en Ebenezer, los días miércoles. Agarre su Biblia y vea. Dice el apóstol Pedro que Satanás anda alrededor nuestro buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Devora pues al cristiano que es no crece en la fe, es inmaduro, que no es consciente. Tienes que orar pues, hermano. ¿Cómo vences las tentaciones? Orando. Si tú no oras, no las vences. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo tienes fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Satanás te va a rodear y va a estar esperando el día para ingresar ahí y empezar a morder. Y Dios lo va a permitir por tu descuido, pero eso no significa de que Satanás sea más poderoso que nuestro Dios. Y eso no significa que tenemos que estar echando fuera demonios a cada rato. Sí, hay que reprenderlo a Satanás, sí se reprende, porque el Señor mismo lo dice. La Biblia mismo lo enseña. Miguel decía, el Señor te reprenda, Satanás. Sí, habrá que reprender en algún momento, pero de ahí vivir ahí metido en eso está mal. Una falsa profetisa y apóstol, no sé cómo se llamaba, dice, voy a arrebatarle a Satanás lo que él me robó y lo que me roba a diario. Hermano, ¿qué locura es eso? Es antibíblico. ¿Qué me va a arrebatar ahora Satanás? Si es mi Señor y Dios quien me protege y defiende. Nada. ¿Yo qué le voy a arrebatar a él si el Señor le ha arrebatado todo a él? Yo vivo en la cobertura del Señor, en la protección del Señor. Satanás no hará nada más de lo que el Señor le permita.
Y si el Señor le permite algo, o es por mi descuido, o es porque Dios lo está permitiendo para mi beneficio. Lo que le pasó al apóstol Pablo. El Señor permitió un aguijón en la carne, y Pablo era consciente, porque decía un aguijón que viene de parte de Satanás para que me abofetee. De manera tal que no me enorgullezca, no me vuelva orgulloso pues por todas las revelaciones, porque él había recibido revelaciones. La revelación del arrebatamiento de la iglesia de manera así, tan clara, él había recibido. Y estaba el aguijón de la carne, esa enfermedad que él tenía y que él le había pedido por 3 veces le pidió al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque su gracia pues se glorifica en medio de las debilidades de uno. Entonces todo eso desmonta toda esta religiosidad que la gente cree que es por las sanidades, que es por el echar fuera demonios, que es sinónimo de que están bien dentro del contexto de la vida y que creen que están con el Señor, cuando no es así. Porque le van a venir a decir, Señor, tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, porque sinónimo de profecía, sinónimo de echar fuera demonios, sinónimo de milagros, igual es de Dios. No, hermano, no necesariamente. ¿Que Dios puede dar profecías en este tiempo? Sí, acá está la Biblia. ¿Que hay don de profecía de manera personal? Seguramente lo habrá. Yo no lo he escuchado hasta ahora, pero seguramente lo habrá, porque los dones todos están vigentes. Pero ninguno irá contra lo perfecto, que es la Biblia. ¿Que ahora se puede reprender a Satanás? Sí, seguro, y se puede echar fuera demonios, sí, porque hay autoridad espiritual en el cristiano. Pero de ahí a que yo me vuelva toda mi vida cristiana y toda mi predicación del Evangelio en ese punto, no. ¿De que se puede hacer milagros en el Señor? Sí. Sí se puede hacer milagros. Muchas veces les he contado testimonios en los cuales he visto yo cómo Dios actúa. He visto cómo el Señor solamente hay que pedirle en su voluntad y Él actúa, porque Él lo quiere así. Pero de ahí a hacer doctrina de eso no puedo, porque mi vivencia particular yo no la puedo trasladar a usted. Es usted que tiene que encontrar en el Señor. Cada día es un milagro para nosotros. Pero todo es de Él y para su gloria y para su gracia, por su poder y por su gracia y por su magnificencia que ocurren las cosas. ¿Pero que Dios hace milagros? Sí, Dios hace milagros. Les he contado muchas veces, he hablado en teléfonos malogrados en el año 88, 89, en esa época se usaban los teléfonos fijos, he hablado por teléfonos que estaban malogrados y me he comunicado con los que tenía que comunicarme. He estado sin batería sin ninguna carga y achancadas porque las había achancado ya para tener energía y se fue la energía y me pusieron música mundana en el bus donde iba y le pedí al Señor, Señor, carga esto y una pila en cada mano porque eran 2 pilas las que llevaba mi aparatito para escuchar. Yo no quiero escuchar esto porque no me edifica. Permite que yo escuche música cristiana que estaba escuchando yo ahí. Y le pedí con fe. Y lo volví a colocar y funcionó. Milagro, milagro. Y volví a escuchar y volví ahí por largo tiempo. Hasta que se terminó y salí del lugar y ya me compré pilas nuevas. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, hace milagros. Pero de ahí a que eso sea el centro de la predicación del Evangelio, no. Por eso es que cuando esta gente le venga y le reclame al Señor, ¿el qué les va a decir? Verso 23 del capítulo 7. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Pero no que echar fuera demonios era bueno, pero no que hacer milagros era bueno. Sí, es bueno. Pero la motivación, cuando no estás con el Señor, cuando lo haces sin Cristo, cuando lo haces simplemente porque ese es el centro del todo, porque hasta con fines crematísticos de ganar dinero, porque hay sinvergüenzas que les gusta esto para que después, y pasen, ¿no? Pasen para dar la ofrenda, para dar el diezmo, para dar el pacto de fe. Porque de eso se trata toda esa parafernalia que hacen. Noche de milagro, claro. ¿Quién se va a glorificar? Por más que digan que es Cristo el que se glorifica. ¿Quién se glorifica? El hombre. El hombre. Entonces toda esa religiosidad no sirve delante del Señor.
Por eso toda esa gente que está en todos esos movimientos carismatoides, pentecostaloides, neopentecostales y todo eso, hay que decirlo ya con claridad. Hay que decirlo ya con claridad. Si no son de Cristo, ahí se van a quedar. Y si son de Cristo, el Espíritu Santo los va a sacar de ahí. Porque los va a llevar a toda verdad. Entonces, enfrentarnos a la muerte en esas circunstancias es difícil. Ahora, rápidamente, hermanos, creo que vamos a quedarnos hasta ahí. El tiempo se nos ha ido ya. Y avancemos unos cuantos pasos más. ¿Y lo moral o lo legal salva? No. Esto es importante reconocer para enfrentarnos a la muerte. Y si no tenemos a Cristo, debes de saberlo. Si no tienes a Cristo, debes saberlo. Tus obras no te salvan. Y tampoco lo moral te salva. Ni lo legal te salva. ¿Cómo es esto? En los círculos humanistas, ¿qué dicen? En ese sentido, si las acciones de una persona se ajustan a las normas morales existentes en una sociedad, se le considera moralmente buena. Claro, si en una sociedad las normas es que todos los ancianos los empiecen a matar, los ancianos pobres que no tienen familiares, para que tengan una muerte digna y no sufran, eso es aberrante delante de los ojos de Dios, pero para la sociedad es bueno, como es en Europa. Es moralmente bueno. Y el que diga que eso está malo nos convierte en inmorales de acuerdo a esas leyes de los hombres. Pero nos convierte en ¿qué? En aquel que empuja eso y que confronta eso porque sabe que la Biblia lo condena abiertamente. Pero una sociedad puede considerar que es bueno. Es como este aviso que aparece por acá en Perú: calidad de atención, nuestro deber, técnicas adecuadas, nuestra profesión, asesinato legal, asesinato seguro. Claro, y aparecen los médicos ahí promocionando también el liquidar a un humano en formación dentro de su madre. Es la locura, hermanos. Y hay sociedades como en la Argentina que ya se aprobó esto y le llaman, ¿no? Que es una cuestión buena, moralmente buena, está derecho. Si usted lo analiza, si usted es de Cristo y lo analiza, se dará cuenta que es aberrante, aberrante. Pero eso es lo que nuestra sociedad impulsa. Entonces lo que nuestra sociedad declare como bueno no necesariamente es bueno delante de los ojos de Dios. Tampoco eso sirve. Nada de eso sirve para ser salvo. Porque hay gente que se jacta: no, pero si yo doy dinero, yo nunca miento, yo nunca mato, yo nunca digo algo malo. Sí, pero apoyas tantas cosas que son aberrantes de los ojos de Dios y tú vives sin Dios, vives en incredulidad. Dices decir amar a Dios a tu manera y vives como se te da la regalada gana. Tú estás yendo rumbo al infierno, estás yendo rumbo al Hades. Y nadie te va a sacar de ahí. Solamente con Cristo tienes salvación y vida eterna. Y en ningún otro hay salud, es decir, salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos: Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por nuestras obras, sino que es por gracia, por gracia. Es la gracia de Dios. Es el que tú estés pasando a lo largo de la vida y Dios te mira en su conocimiento, en su poder, en su excelencia. Te mira y dice Él. Y te llama. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Quién le va a cuestionar a Dios? Oye, Dios, ¿por qué lo hiciste si no a Él? ¿Le dirá acaso el vaso al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Es Dios quien, todos destinados al infierno, y Él mira. Es un privilegio ser creyente, hermano. Entiéndalo, vívalo, disfrútelo en el Señor. Es por gracia mediante la fe. Y no, esto no es de vosotros, no es de nosotros, para que podamos jactarnos: ay, mira, yo soy mejor que tú, mira, yo soy más bueno que tú, mira, yo soy bueno. No, pero si yo soy más bueno, yo oro todos los días, yo me doy unas oradas de 3, 4 horas, y me doy unas lecturas de Biblia de 5 o 6 horas, tú no es por nuestras obras. Es por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es una dádiva de Dios.
Por eso la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte eterna, muerte física, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, verso 23. Las obras buenas no nos sirven, así sean buenas, así yo sea multimillonario y le dé a todos los pobres del mundo todo mi dinero y me quede con cero en las cuentas bancarias. Eso no me salva. Nada de eso me salva. Así yo crea que no, pero me decía a mí un amigo, no, pero hay gente que no hace lo malo y es atea. Claro, están apelando a lo moral. Pero lo moral no necesariamente es de acuerdo a los ojos de Dios. Una sociedad puede considerar algo moral, pero es aberrante delante de los ojos de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees en Cristo, tu destino es el infierno. Rápidamente, hermano, quiero terminar este día domingo todo este tema. Si usted me espera y tiene paciencia, terminamos. Hay gente que está creyendo que una vez que uno fallece, uno puede ser sacado de ese lugar, del Hades y del infierno, a través de mecanismos como las llamadas indulgencias. En pleno siglo XXI, en el año 2023, hay gente que cree que se puede dar una indulgencia de dinero o de acciones para sacar a una alma disque que está en el purgatorio. Hermanos, es bueno que conozcamos esto. En 1515 a 1517, el 31 de marzo, el César católico romano León X promulgó una bula por la cual concedía la indulgencia, esto es el perdón de los pecados, a todos los fieles que contribuyeran económicamente a la construcción del templo de San Pedro Romano. Y esto, mucha gente lo creyó. Creían que, efectivamente, a través de dar dinero, la gente recibía perdón de pecados. Si usted se da cuenta, esto, de esos años 1515, sigue vigente. La gente cree que compra el perdón de pecados. La gente cree que los hombres pueden perdonar pecados como si fueran Dios. Yo, es decir, en el sentido de que si usted me ofende, yo sí le puedo perdonar sus pecados. En el sentido que usted me ofende, yo le digo, está bien, hermano, yo te perdono. Pero en el sentido de salvación no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Ni yo como padre puedo perdonar el pecado, los pecados de mis hijos. ¿Qué cosa es esto? El único que perdona pecados es Dios. Pero dentro del contexto religioso está toda un armatoste, una estructura que tiene toda una finalidad que no vamos a hablar aquí en esta hora, pero la gente está pensando que son ese clero, ese grupo de personas de una organización religiosa que son los que perdonan pecados. Al menos aquí en el lado de Occidente es así. ¿Y de dónde salió esta idea? Hay un monje, Johann Texel, quien decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Este monje dominico, daba mucho énfasis a la cuestión de las indulgencias y pedía dinero y dinero y dinero y dinero. Y se parecen a los apóstoles, ¿no? Modernos. Se parecen mucho a cierto grupo de pastores, dinero, ¿no? Y dale a Dios, y dale a Dios, y dale a Dios, hermano. ¿A Dios qué le estás dando si Dios no recibe dinero? Una cosa es que contribuyas para la obra de Dios, que contribuyas para poder mantener las estructuras, para poder mantener los servicios, poder mantener todo lo que se tiene que hacer. Eso es diferente. Pero no digas que se lo está dando a Dios, porque no se lo está dando a Dios. ¿Acaso Dios va a recibir el dinero? No. Pero esta gente que le da énfasis a estos falsos evangelios de la prosperidad son igualitos que su madre, la organización romana, porque de ahí han salido. No han perdido esa vieja costumbre, es con el dinero, pues ese pacto de dinero, las primicias. Y salen los apóstoles, los profetas. Durante el 2020 estaban escondidos, todos bien inyectados, 5 o 6 banderías, arriando a la gente a los banderillazos. Y
Ellos ahí recibiendo el dinero como si nada. No, hermano. Y en Fundación en index.com dice, la palabra indulgencia proviene del latín indulgeo, que significa ser indulgente y conceder. Por tanto, la indulgencia es algo que se concede en favor nuestro. En palabras de la Iglesia o de la Organización Católica, la definición se da de indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la organización, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Hermanos, si no conociéramos la Biblia, nos engañarían con esto. Administradora de la redención, oiga, esto es un insulto a Cristo. Y que me perdonen todos los amigos, miembros de la Organización Católica Romana, pero eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que una vez en la cruz del Calvario se dio un sacrificio perfecto, una sola vez, y fue el de Cristo. Y fue un sacrificio que nos presentó a todos los creyentes para siempre como salvos, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y en la Biblia es creer en Cristo y ser salvo. No necesito dar dinero. Y soy salvo. Y el único que administra mi redención es Cristo Jesús, no una organización religiosa. Si la persona muere sin haber sido perdonado los pecados, tendrá que pagarlos en el purgatorio, ya que para poder ir al cielo, dice. Una de las formas de pagar era mediante las indulgencias. Estas han existido desde que existe la religión, pero durante el Bajo Medioevo cambió. Los fieles con familiares fallecidos comenzaron a pagar dinero por las indulgencias para ayudar a sus seres queridos a salir lo antes posible del purgatorio y alcanzar una mejor vida. Esto es histórico. Miren de dónde nos sacó el Señor. Por eso es que la gente y da, vamos a por el eterno descanso de fulano de tal que está. Pero si murió sin Cristo, lamentablemente, aunque nos duela porque es familiar nuestro, y esto es chocante lo que yo digo, pero tengo que decirlo, es chocante lo que yo digo, pero si murió sin Cristo, no lo podemos sacar del Hades o del infierno, porque no existe tal lugar que se llame purgatorio. No existe. En Henry Saltrey, en una página del economista.es, dice, la idea del purgatorio, similar al infierno, pero a diferencia de este temporal, emerge por primera vez en el Tractus de Purgatorio Sancti Patrici, un texto en latín del año 1180, escrito por el monje inglés Henry Saltrey. Eso no es una idea que esté en la Biblia. Usted nunca ha escuchado al apóstol Pablo, al apóstol Juan, al apóstol Pedro, a Mateo, al mismo Señor Jesucristo o a los profetas hablando, diciendo, no, existe un lugar intermedio. Ojo muchachos, existe un lugar intermedio. No crean que se va a ir de frente al Hades, no, sino que ahí hay un lugar donde de ahí lo podemos sacar para subirlo al cielo. Eso es una idea de hombres. En el Catecismo de la Organización Católica señala que el purgatorio es una purificación final que deben atravesar para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación. Y ahí esa es otra mirada, ¿no? Eso está escrito por Así Prensa, es una organización de la Organización Romana. Y ahí ya cambió la figura, porque ahora dice, no está del todo purificado, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios para un creyente? Que la cruz del Calvario nos hizo para siempre perfectos con un solo sacrificio. Es decir, que si yo muero ahorita, yo no voy a ir a parar a ningún purgatorio ni a ningún lugar en intermedio ni nada. Me voy a ir de frente al paraíso y quien me va a recibir es mi Señor Jesús. Porque el Padre no mira mis obras, el Padre no mira mi accionar. Y no es que ande practicando el pecado porque no lo puedo, porque tengo la simiente de Cristo en mí. Sino que Él mira los méritos de Cristo en mí, lo que Él hizo en mí.
Cree en Jesucristo y serás salvo. No necesito de todo este conjunto de estructuras de hombres religiosas que lo único que hacen es empoderar a una organización y mantener en el engaño a muchísima gente para tener siempre mediadores entre Dios y los hombres. Si uno muere sin Cristo, no se va a ir a ningún purgatorio ni nada por el estilo, se va de frente al Hades, al infierno. Y de ahí no lo va a poder sacar nadie. De ahí no hay nadie que lo saque. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Y todavía, dentro de esta organización, la cual no todos nosotros hemos sido miembros, menciona que sí hay, dice, un sustento bíblico, ¿no? Dice en 2 Macabeos 12, 14, 45, y todos sabemos que ese libro es un libro apócrifo, que no está dentro del canon judío, por eso es que no está considerado en nuestras Biblias, porque tiene muchas doctrinas que no se ajustan a todo el cúmulo de doctrinas que están en la Biblia. 2 Macabeos 12, 44, 45, en este libro apócrifo que dice: pues no es de esperar que los soldados caídos resucitarían, habiendo sido superfluo inerso rogar por los muertos. Ellos rogaban por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. La contaminación que tenían ya los judíos del contexto en el que se movían, apartados de la ley de Dios, apartados de la Torá, apartados de los libros, los primeros libros de Moisés. Y según este libro de Macabeos, que no sé en qué, en realidad no tengo certeza de cuándo fue creado, ya aparece aquí el rogar por los muertos. Y eso contradice toda la Biblia. Los mormones se bautizan por los muertos. ¿Se da cuenta que eso es paganismo? Porque el que se muere sin Cristo está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿De dónde lo van a sacar? A meterlo a un lugar intermedio. ¿Qué van a rogar por un fallecido? Murió sin Cristo, era rebelde, era contumaz, enemigo de Dios, de toda justicia, odiaba la Biblia, odiaba la oración, odiaba a Dios, odiaba a quien le hablara de Cristo, quería vivir a Dios a su manera, que decía que vivía sin pecar, sin maldecir, sin matar, sin mentir, y amaba a Dios a su manera, pues está en el infierno porque nunca creyó en Cristo. Y de ahí nadie lo va a poder sacar. Miren, para dar sustento a esta teoría, miren lo que dice en Mateo 5:26. Cuando el Señor Jesús está hablando ahí, dando una serie de enseñanzas, cuando según esta doctrina de la organización romana dice: yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo, ¿no? El último centavo, dice. Entonces ellos dicen: claro, ahí está hablando del purgatorio. No, hermanos, el purgatorio no tiene sustento bíblico. Ahí no está hablando de ningún purgatorio. Los judíos no tenían esa idea de purgatorio, ni los primeros cristianos la tenían. Y según este historiador romano, señala que Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo concuerdan que la prisión a la que se hace referencia en Mateo 5:26, ese versículo es el purgatorio, y el céntimo representa los pecados más leves que lo comete el hombre. No hay sustento bíblico para este invento de hombres llamado purgatorio. Es triste saberlo, pero mucha gente está creyendo eso, ¿no? Y ya no ingreso más porque nos demoraríamos más. Y es tanto el culto a la muerte y a creer de que los muertos incluso tienen contacto con nosotros después de haber muerto, que hay hasta en dibujitos animados, ¿no? Usted ve, ¿no? Esos dibujitos de Disney, ese instrumento satánico para pervertir la mente de los niños y de los jóvenes. Los que ya están muertos no van a levantarse todos los 31 de octubre o noviembre, cuando es la fecha del Día de los Muertos. No se van a levantar a contactarse con los vivos, porque ya ellos están en el Hades. Vamos a quedarnos ahí y terminar con esto. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay tal lugar intermedio que es el purgatorio, y de ahí no va a sacar a nadie, ningún otro ser humano, a partir de rezos, de dinero, porque si llegó ahí,
es porque llegó por su pecado, por su muerte espiritual, por su naturaleza caída, por la herencia de Adán, porque no puede amar a Dios, porque es enemigo de Dios por naturaleza, por sus obras malas. Por eso está ahí. Por eso está ahí. Y no necesitamos de ningún otro mediador. Entre Dios y los hombres no hay intermedio, un grupo de personas, una curia, digamos, un grupo ahí magnánimo y potentado, no hay nada. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Y estos versículos bíblicos destruyen todas esas teorías humanas que mucha gente cree. Qué triste. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Finalmente, aquel hombre que murió sin tener a Dios como Señor, y que el Señor Jesucristo nos mostró lo que padecía en el lugar de tormento, en el Hades, en el infierno, era un hombre que estaba completamente consciente. Era un hombre que en el infierno, dice, alzó sus ojos estando en los tormentos, porque estaba siendo atormentado, su alma sentía los tormentos, el calor, el fuego, el ardor. Es decir, que el alma es una cuestión que es una esencia, digamos, una parte de nuestro ser, que es capaz de sentir y ver, porque vio. Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Tuvo la capacidad de ver. Tuvo la capacidad de adquirir conocimiento en esa hora. Tuvo la capacidad de sentir. Es capaz de hablar, porque entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es consciente, porque se dio cuenta de dónde estaba. Por eso es que dice: ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, porque se acordó quién era Lázaro, lo reconoció, o sea, se acordaba de con quiénes había vivido, con quiénes había compartido, a quién había hecho bien, a quién había hecho mal. Estaba en todas sus capacidades intelectuales. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Refresque mi lengua, o sea, que tenía una lengua, o sea, que el Espíritu Santo dejó esto no como parábola, sino como un hecho histórico. Por eso la Biblia enseña que somos tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. Y el alma tiene capacidades que, a la luz de la Biblia, siente, es consciente, se da cuenta, reconoce. Y dice: porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Ahora este es consolado y tú atormentado. En la vida pensaste que ya todo era la vida física. Pero cuando te diste cuenta, ahora sin Dios y sin Cristo, te das cuenta que recién la verdadera vida comienza después de la muerte, lo eterno. Y en el verso 27 dijo: ruégote pues, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre. Estaba consciente, se acordaba: mi familia, mis hermanos, mis primos, mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi papá, mis sobrinos. No quiero que vengan a este lugar de tormento, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Tengo 5 hermanos, quiero que alguien les vaya a predicar, les vayan a testificar, o sea, le vayan a decir cuál es el destino después de la muerte, cuando se muere sin Cristo, sin Dios. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y entonces él insistió: no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, o sea, que se resucitaren a alguien para que les vaya y les digan: mire, esto es lo que va a pasar. Se arrepentirán, seguro se arrepentirán si lo escuchan. Pero Abraham le dice: no, mi hijo, no. Si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no son capaces por sí mismos de oír a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir si alguno se levantare de los muertos. Y es que el hombre natural, por sí mismo, a causa de su pecado y su maldad,
no puede. Pareciera contradictorio, pero es la realidad de las cosas. Es la realidad. Por eso nuestra oración es: Señor, ten misericordia de aquellos que en nuestra familia están, pero no te conocen y van rumbo al despeñadero espiritual. Van rumbo al despeñadero espiritual. Van rumbo a la destrucción espiritual. Vamos a quedarnos ahí, vamos a orar para terminar. Y la pregunta es, queridos hermanos, sí es cierto, nosotros ya somos salvos, somos creyentes. Nosotros no vamos a ir por ese destino, pero hay muchos que sí lo harán. Y en este mismo momento hay muchos que están muriendo sin Cristo. En este mismo segundo, son 12:03 ahorita. A las 2:04, muchos millones están abriendo los ojos en el Hades y dándose cuenta que no era como ellos pensaban, que no era como les dijeron: uy, te mueres y te olvidas de todo. No, no te olvidas de todo. Te mueres y vas a descansar en paz. ¿En paz? ¿En paz vas a descansar? No, ya está descansando en paz. ¿En paz está descansando? Si no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no descansarás en paz nunca. Ni en esta vida física y menos en la vida eterna después de la muerte. Acepta a Cristo, hombre. Si alguno llega a ver este video o este audio y te das cuenta que necesitas de Dios, Dios te ha hablado a través de esta predicación y te das cuenta que necesitas, requieres de Dios, estás viviendo mal, estás creyendo que crees en Dios, tal vez tienes un conocimiento intelectual de Dios, de la Biblia, pero no eres conocido por Dios. Recuerda lo que dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 7. Apartados de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Qué duro es eso, nunca os conocí. Qué palabras duras son esas, que el Señor nos diga: nunca os conocí, no sé quién eres, en el sentido de que no eres de los míos. Nunca fuiste de los míos. Acepta a Cristo, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Clama a Él pidiéndole perdón, dile: Señor, perdóname mis pecados, transfórmame, cámbiame, quiero ser una nueva criatura, quiero servirte, ya no quiero vivir la vida que vivo, apartado de ti, viviendo como quiero y siempre estoy de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo, de llanto en llanto, de lágrima en lágrima. Todo lo que toco termina siendo destruido, mi familia sufre por mí. Mi familia, mis hermanos, mis padres, todos sufren por mí porque tal vez estás atado a algún vicio, tal vez estás atado a una vida corrupta y quieres escaparte y no puedes. Y es que solo no puedes, necesitas de Dios. Pero en esta hora el Señor te ha hablado y lo único que tienes que hacer es venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, sálvame, cámbiame, transfórmame, no quiero ir al infierno, no quiero ir a ese lugar de tormento, no quiero. Porque si ya mi misma vida manifiesta que todo es desgracia y destrucción, ¿cuánto más será después de la muerte? Quiero que me salves, Cristo. Si tú tienes ese sentir, díselo: sálvame, Señor, sálvame, cámbiame, dame una nueva vida. Cambia mi mente, mi corazón. Dame nuevos pensamientos, destruye toda esta maldad que corre en mí. Ese hablar palabras deshonestas, viles, ruanes, esos pensamientos sucios que cruzan por mi mente. Libértame, rompe mis cadenas, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a amar porque no sé amar. Sálvame, Señor Jesús. Ahí donde estás, dile: sálvame, 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 sálvame. Te necesito, requiero de ti. Un toque que me cambie, que me transforme, que me mude en una nueva persona, que vuelva a nacer. Necesito nacer de nuevo.
y con Cristo Jesús puedes nacer de nuevo. Así que entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Y te bendecimos en esta hora, Dios mío. Y te agradecemos porque tú eres poderosísimo. Y toda bondad y toda perfección está en ti, Señor. Oh, mi alma te adora, Dios mío. Mi alma te alaba, Señor. Porque tú nos has salvado, Dios. Nos has libertado de la condenación eterna, del yugo de la muerte. Muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No somos dignos de ti, Señor. No hay nada bueno en nosotros. Todo lo que tenemos es tuyo. Nuestra vida, nuestra salvación, todo. Maravilloso, poderoso y precioso eres, Señor. Digno de toda gloria, de toda alabanza, de todo imperio, de todo poder. Oh Padre, mira el alma que se arrepiente a ti, delante de ti, se arrepiente de sus pecados, que te pide perdón, que te suplica que lo cambies, que lo transformes, que lo mudes en una persona diferente, que le des libertad de los lazos, de la muerte, del pecado y del maligno. Oh, perdona de sus pecados, Señor, te lo suplico, y restáuralo, dale una nueva vida. Cámbialo, transfórmalo, mi Dios. Hazlo, Señor, una persona diferente y que viva, Señor, para ti. Y transfórmalo, Dios. Que toda su vida cambie y vea tu excelso poder, de que tú libertas y transformas y cambias al hombre pecador. Gracias, mi Señor, gracias te damos. Y bendícenos, Padre, y cuídanos durante esta semana que comienza. Y ampáranos y defiéndenos de todo mal. Ayúdanos donde vayamos y guarda a nuestros hijos, nuestra familia, nuestras naciones, bendícelas. Y guárdanos de todas estas cosas que los hombres hacen a nivel económico para que no nos impacte a nosotros, Señor. Y si tuviera que impactarnos, hay provisión en ti, estamos seguros. Como en el 2020, nuevamente estaremos tranquilos y descansando en ti, Señor. No tenemos nada de qué temer ni a los hombres, ni a Satanás que está vencido en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por Ebenezer, gracias por todo, por mis hermanos que han estado conectados hoy día, por los que verán este video, los que escucharán. Háblales a través de tu palabra y que crean en Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre mío, y todo esto te lo pido y te lo suplico en el precioso nombre, sobre todo nombre y dulce nombre, el nombre de... Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.